Un placer para mí compartir esta información con ustedes. Mi nombre es José Rincón y les voy a explicar un poco lo que es la historia de la inteligencia artificial y su avance en Venezuela. La inteligencia artificial fue introducida a la comunidad científica en 1950 por el inglés Alan Turing en su artículo Maquinaria computacional e inteligencia. A pesar de que la investigación sobre el diseño y las capacidades de las computadoras comenzaron algún tiempo antes, fue hasta que apareció el artículo de Turing que la idea de una maquinaria inteligente cautivó la atención de los científicos. El trabajo de Turing, quien falleció prematuramente, fue continuado en los Estados Unidos por von Neumann durante décadas de los 50. Su contribución central fue la idea en la que las computadoras deberían diseñarse tomando como modelo el cerebro humano. Von Neumann fue el primero en establecer un lenguaje y la concepción de la computación al hablar de la memoria y sensores de estas mismas. Construyó una serie de máquinas utilizando lo que a principios de los 50 se conocía sobre el cerebro humano y diseñó los primeros programas almacenados en memoria de una computadora. Sin embargo, esta línea de investigación pronto encontró serias limitaciones. La concentración en la imitación de la construcción físico-química del cerebro no permitió ver a von Neumann y a sus seguidores que la analogía sería mucho más eficiente si se estudiaran las funciones del cerebro, es decir, su capacidad como procesador de información. Desde fines de los 50, la investigación en inteligencia artificial se expande y se multiplica en direcciones diversas. La capacidad simbólica de las computadoras es estudiada por Shannon, Newell, Shad y Simon, quienes diseñan el primer programa inteligente basado en su modelo de procesamiento de información. Este modelo habría de convertirse pronto en la teoría dominante de la psicología cognitiva. Algunos investigadores se dedicaron al estudio de la naturaleza del aprendizaje en la computadora y a los procesos de reconocimiento de patrones visuales. Como resultado, nace el primer programa capaz de aprender por experiencia. A principios de los 70, la inteligencia artificial comienza una fase distintiva de su desarrollo. En 1962, McCarthy y Raphael inician sus primeros trabajos sobre el diseño y la construcción de un robot móvil que se llamaría Shakey. La diferencia fundamental entre este robot y los programas en computadora utilizados hasta ahora por la inteligencia artificial es que Shakey tendría que enfrentar el reto de interactuar con el mundo real en términos de espacio, tiempo, movimiento, etc. En otras palabras, el robot tendría que tener alguna forma de conocimiento del mundo que lo rodeaba. El primer sistema experto fue el denominado Dentral, un intérprete de espectrograma de masa construido en 1967, pero el más influyente resultaría ser el MISIN en 1974, que este era capaz de diagnosticar trastornos en la sangre, recetar correspondiente medicación, todo un logro en aquella época, incluso fueron utilizados en hospitales. Ya en los 80 se desarrollaron lenguajes especiales para utilizar con la inteligencia artificial, tales como Lisp y el Prolog. Es en esa época cuando se desarrollan programas expertos más refinados, como por ejemplo Eurisco. Este programa perfecciona su cuerpo de reglas heurísticas automáticamente por inducción. En 1966, IBM crea la computadora autónoma Deep Blue. Este le gana al campeón mundial en ajedrez en el año 1997. En el año 2009, hay un desarrollo de sistemas inteligentes terapéuticos que permiten detectar emociones para poder interactuar con niños autistas. Finalmente, en el año 2011, IBM desarrolló una supercomputadora llamada Watson, la cual ganó una ronda de 3 juegos seguidos de Jeopardy, venciendo a sus 2 máximos campeones y ganando un premio de $1 millón que IBM luego donó a Obras de la Ciudad, por caridad. Actualmente en Venezuela se ve la inteligencia artificial y la revolución de la tecnología en los smartphones. Ellos ayudan mucho en las tareas cotidianas, traducen, siguen
ciertos comandos que pueden ser útiles a la vida humana, y en eso es lo que se ha enfocado más la tecnología en Venezuela. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Formas de concebir la convivencia con robots inteligentes. La primera, y que está más extendida, es desarrollar estos seres artificiales al servicio del hombre. Y la otra, más bien minoritaria, tratarlos como trataríamos a cualquier humano llegado el momento. Supongo que semejante distinción radica en considerar, en el primer caso, que pese a su inteligencia y un comportamiento perfectamente simulado, nunca serán verdaderamente conscientes de su existencia. Y en el segundo caso, que determinada complejidad evolutiva los podría dotar de una conciencia tan válida como la de un humano. Ciertamente, semejante distinción es determinante a la hora de enfocar la creación de robots. La idea es fabricar robots esclavos dando por hecho que jamás tendrán una mente consciente y que por tanto la sumisión es el papel que les corresponde. Por el contrario, algunos investigadores, los que menos, están trabajando en el diseño de robots bajo la premisa que pueden llegar a ser tan conscientes como lo somos nosotros. Partiendo de estas dos posturas, empieza un intenso debate. Los que piensan que los robots nunca adquirirán conciencia, y por otro, los que piensan que en determinado momento podrían adquirirla. Y obviamente, lo difícil es determinar ese momento mágico en el que la simulación pasa a convertirse en algo consciente de sí mismo y de todo lo que lo rodea. Determinar el eslabón perdido humano, por así decirlo, pero trasladado a las máquinas. Las implicaciones de todo ello obviamente obligará a revisar leyes y derechos. Serán tiempos convulsos. La convivencia entre humanos, cyborgs, robots, androides, inteligencias artificiales, etc. Datos cerebrales e información digital transitarán por todo tipo de soportes y formatos. Una amalgama existencial difícil de delimitar se extenderá por todo el planeta, siendo muy difícil ubicar cada cosa en su contexto y su marco existencial. Que ningún humano biológico va a diseñar de repente y por arte de magia una máquina con conciencia humana. Del mismo modo como tampoco hubo un momento claro, en el caso humano, a partir del cual apareció una distinción determinante. Y es que estamos hablando siempre de grados paulatinos intermedios graduales. Hay que entender la abrumadora mezcolanza de seres heterogéneos que cohabitarán al unísono en el planeta, y la suma dificultad por delimitar lo que se considera humano de lo que ya podría considerarse una conciencia artificial. Imaginemos por un instante lo que supondría trasladar una personalidad humana en un ordenador cuántico, o que hubiera personas interesadas en abandonar su biología y existir digitalmente. Vemos que cuanto más se piensa en ello, más difícil resulta una distinción clara entre lo humano y lo artificial. La evolución paulatinamente disipará fronteras biológicas y digitales hasta el punto de ser imposible desgranar dónde acaba el hombre y empieza la máquina. Las leyes del futuro se centrarán probablemente en preservar conciencias indistintamente del soporte que utilicen, pues estará lo biológico y lo digital tan mezclado que nadie será capaz de delimitar las fronteras de cada cosa. El deseo de la existencia de máquinas es un anhelo de sublimación y autorrealización para vivir más y mejor, y para sobrepasar las limitaciones orgánicas de restricción de vida. Digamos que muchos entienden que la humanidad va más allá de lo biológico y que cambiar de soportes o incorporar piezas en otros formatos a modo de paulatina transición, lejos de provocar nuestra extinción, nos puede beneficiar y es conveniente. Para algunos, la posbiología es el paso ineludible a toda condición orgánica que desarrolle tecnología cada vez más compleja. Y en cuanto a los costes económicos de implementación, pues como en todo al principio serán elevados, pero con el paso del tiempo será algo de lo más asequible para la mayoría. Existe el generalizado prejuicio de que el desarrollo tecnológico significa control, esclavitud y deshumanización, mientras que lo biológico denota libertad, libre albedrío y sabiduría.